tema trata de la inteligencia emocional, de la influencia del pensamiento de Goleman en toda la dirección de empresas, pero uno echando la vista atrás se da cuenta de que ¿por qué tiene tanta influencia este tema? Es decir, antes de la irrupción de la inteligencia emocional y la publicación del famoso libro de Goleman, ¿qué pasaba? Estábamos ante una empresa demasiado racional, demasiado mecanicista, no se tenía en cuenta esa parte emocional de las personas. Os lanzo esta primera pregunta a modo de introducción para aparcar el tema. Bueno, no sé el turno, lo establecemos así un poco de forma improvisada. Antes de Goleman, yo creo que desde los años 30, 40, la psicología social estudió de forma muy profunda toda esta conexión, ¿no?, entre acciones, entre cerebro, acción y sensación, así recuerdo, y recordaréis, por ejemplo, todos los estudios de Festinger, por ejemplo, de Leo Festinger, de la Universidad de Stanford, en la que fue de alguna forma la primera persona que puso un poquito en relación lo que había entre la parte, digamos, cognitiva y la parte afectiva, Entonces, digamos, Goleman lo que recoge es un poquito todos estos estudios y pone sobre la mesa de una forma también mucho más, yo diría mucho más apegada al terreno, más práctica, más pragmática. Todo este tema nos lo trae y desde luego las organizaciones, pues bueno, tomamos buena nota, ¿no? ¿Alguien más? Aquí tienes toda libertad de... No, yo lo que pienso es que antes de Goleman lo que pasaba es que dependía mucho de la forma de ser de cada directivo, de cada persona. Por lo tanto lo sabía con muchísima inteligencia emocional como ahora, pero sin ser a lo mejor tan conscientes de que eso era cómo se llamaba o qué significaba. Y en las organizaciones igual, oye, pues había gente, este tío es un fantástico jefe, pero a lo mejor nadie se paraba a determinar, pues es tan fantástico por estas razones, mientras que Goleman lo que hace es ponerle nombre y apellidos a las cosas y probablemente facilitar que se pueda seguir esa ruta, no de una forma intuitiva o espontánea, sino que realmente haya un camino a seguir de desarrollo de directivos, etc. Yo la observación que me gustaría hacer es que todo lo racional y lo emocional son mundos cuya dinámica tiende a excluir el uno al otro, ¿no? O sea, yo creo que se puede maximizar uno si no tienes la restricción del otro, ¿no? O sea, te puedes querer mucho a la gente, entre comillas, si no tienes restricciones pues de lo que es, oye, exigencia, tal, etcétera. Y también, hombre, pues en principio puedes maximizar un sistema si excluyes los sentimientos. O sea, la gran tentación es, a corto plazo, quito una de las variables y, por tanto, pues digamos, tengo un sistema más simple que lo acabo maximizando, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eso es la tendencia natural que tienen las cosas. Excluyo una y por tanto pues maximizo. Y yo creo que básicamente lo que estamos pues después de muchos años es comprobando, uno, que no son realidades excluyentes, que son realidades que pueden llegar a retroalimentarse y que de alguna forma pues digamos ese es el gran reto de la dirección, ¿no? Y ese es el gran reto de un buen líder, ¿no? O sea, el que sea capaz de gestionar no una parte de la realidad, sino la parte de la realidad como es, que tiene una parte pues digamos donde hay un imperativo lógico muy, muy fuerte, pero que también digamos hay un sistema de estados de ánimo, de capacidad, no sé, de temas que tienen una respuesta más emocional que o lo gestionas explícitamente o si no de alguna forma también eso nos sale, ¿no? Yo también de Goleman un poco hombre, parte yo creo que el mérito que tiene es haber sido un buen divulgador. Él era periodista, ¿eh? O sea, yo creo que también en gran parte lo que ha hecho ha sido poner pues digamos en palabras mucho más asequibles un trabajo que hizo pues básicamente Howard Gardner, como sabéis, ¿no? Que es un catedrático de Harvard, que de alguna forma en gran parte, digamos, pues la investigación que la ha divulgado pues viene de Howard Gardner. Howard Gardner es un señor ya mayor, es menos comunicador, habla peor en público que Goleman, y yo creo que Goleman con su sentido práctico, su sentido de buen comunicador, lo que ha hecho ha sido también pues digamos acercarnos a esos conceptos de cómo no excluir un mundo con el otro. Yo creo que quizás, volviendo un poquito a la pregunta, el libro de Goleman, que es un libro del año 95, se produce después de superado, digamos, la fase eufórica y un poco del yuppie de los años 80, que viene a su vez a sustituir a otra fase que arranca casi desde los años 40, donde todavía no ha habido una transición muy importante, con unas relaciones industriales que tienen otro marco.
Entonces el libro de Goleman, y en realidad yo estoy bastante de acuerdo con Natalia, que lo que hace es acuñar una terminología sobre algo que está en el ambiente, tiene mucho que ver con la situación social de cada momento y tiene mucho que ver con cuáles son las relaciones sociales y laborales de trabajo y qué es lo que prima en el trabajo. Entonces yo diría que podríamos decir que ha habido una democratización de las relaciones laborales en la cual la persona tiene una importancia cada vez mayor, es decir, la persona no forma parte de una cadena de montaje. Y en la medida en que esto ha ido siendo más relevante, y quizás, como bien habéis señalado, pues lo era antes del libro, pero el libro consigue, de una manera muy didáctica, efectivamente, porque Goleman es muy didáctico, pues poner de manifiesto esta nueva situación, ¿no? Y yo creo que en España tiene ahora especial relevancia, ¿no? Quizá me adelanto un poco alguna de las preguntas que vais a hacer luego, pero creo que en España tiene especial relevancia por el hecho también de que el mercado laboral en este momento es un mercado laboral en el que hay tensión, es decir, en el que hay mucho flujo, mucho intercambio, mucha rotación, ¿no? Pero quizá esto podemos volver un poquito más adelante para no adelantarme acontecimientos, ¿no? Sí, yo la verdad es que me sumo un poco a las tesis de Natalia, también a las de Jaime y en cierta medida a lo que comentaba Luis. Yo creo que de alguna forma, juicio plenamente, Goleman viene a etiquetar algo que estaba ahí. De alguna forma, bueno, yo creo que si algo se ha puesto de manifiesto a lo largo de los últimos años es que las empresas que realmente mantienen una cierta sostenibilidad y que son realmente exitosas en sus sectores son aquellas que son capaces en un momento determinado de gestionar adecuadamente las expectativas del capital humano, y de alguna forma Goleman viene a identificar algunas de estas cuestiones muy relacionadas con esas expectativas, sobre todo quizás más de las nuevas generaciones que de generaciones anteriores. Y luego, por supuesto, siempre ha existido, es decir, de alguna forma una cierta inquietud por identificar cuáles son las claves del liderazgo. De alguna forma Goleman también viene a dar una cierta respuesta, ¿no? Una cierta aportación a este tema del liderazgo y cómo en un momento determinado, bueno, pues ayudar a identificar estos otros líderes que son mucho más, si queréis, humanos o si queréis más emocionales que racionales.